Capítulo 5. Completo. El brillo de tus ojos hacen que me pierda en un océano infinito de tu amor. Anónimo. Deboek saboreaba el desayuno, un poco de vino dulce mezclado con un huevo, leche y miel. Lo mejor para las mañanas complicadas, luego de beber un trago del contenido de la taza. Su mano derecha se tocó el labio inferior roto, llevaba más de 20 años sin una buena pelea. Al notar el dolor del labio cuando fue presionado por su dedo le hizo recordar viejos tiempos. Fue una suerte que a pesar de la pelea nadie desenvainara un arma, entonces el problema hubiera sido mucho peor. La trifulca duró lo que tardó Arian en lanzar un enorme rayo azul y dejarlos a todos asustados. La sacerdotisa obligó a los mercenarios de la espada de fuego a retirarse a sus cuarteles y al resto de sus compañeros a quedarse quietos. Gracias a ella la pelea no fue a mayores. Deboek suspiró antes de hablar. Solo llevabais juntos menos de una hora. Y vosotros dos provocáis la mayor pelea en Almera de los últimos 20 años. Sentados delante suya estaban Agnoruk y Gosburg, el semiorco con un ojo morado y ciertas heridas en la cara, mientras el Denge con un aspecto totalmente inmaculado apuraba un cigarro. Arian se había negado a curarles las heridas que sufrieron para que aprendieran de una vez la lección. No fue culpa nuestra. Se excusó el Denge. Deboek ignoró las palabras de Gosburg. Hoy al alba me han llamado del consejo, he tenido que aguantar una de las mayores broncas de mi vida. No estamos en una posición muy popular, somos los únicos mercenarios contratados por Domemba. Ulvianor ha contratado a 5 compañías de mercenarios, las más importantes. Todos nos tienen ganas, estaban esperando algo así. No pueden hacer nada, si Domemba no quiere los servicios de nadie más, tienen que asumirlo. Sentenció Gosburg. No entendéis nada. Para muchos esta guerra puede dar trabajo a toda Almera, pero claro, si Domemba solo paga a una compañía y se olvida del resto, muchas pierden su parte del jugoso pastel. Y eso crea problemas. Pues habla con el rey y recomiéndale que contrate a más mercenarios. Gosburg hablaba con cierta condescendencia. No quiere. Deboek dio un puñetazo sobre la mesa. Afortunadamente, al ser una pelea dentro de nuestras propiedades, no pueden acusarnos de mucho. Solo una multa importante en oro, aceptar limpiar las cloacas en verano y un apercibimiento. ¿Y a la compañía de Arisa? Estaba conmigo en la reunión, la bronca del consejo fue también para ella. Lo mismo, exactamente igual, incluso mayor al ser ella quien vino a nuestra sede. Puesto que si ella tenía una queja sobre el comportamiento de un pequeño Denge debería haberla puesto en conocimiento del consejo y no tomarse la justicia por su mano. Agnoruk giró la cabeza y observó a Gosburg, estaba muy tranquilo, parecía divertirle mucho todo este asunto. Está muy guapa Arisa cuando se enfada. Deboek lanzó una mirada asesina al Denge. Agnoruk se sorprendió, si alguna persona debía estar acostumbrada a las extrañas acciones y a las frases punzantes del Denge era el veterano mercenario. Pero esta última frase parecía molestarle demasiado. Gosburg. Por favor no continúes por ese camino. Agnoruk, no lo sabes. Pero aquí el gran general fue novio de Arisa, hace tanto tiempo ya. Si crees que Arian y Agnoruk son melosos es que no los vistes a estos dos. Hasta Deboek le escribía poemas de amor. Gosburg. Se hizo el silencio. Deboek se bebió de un trago el contenido de la taza. Luego recuperó la compostura, aunque estaba enfadado, Agnoruk notó que en el fondo era algo que a Deboek le agradaba recordar. En otro orden de cosas, quedaba pendiente la firma de Agnoruk para su reincorporación a la compañía. Y su nombramiento como capitán con el aumento de emolumentos que eso requiere. El contrato una vez lo firmes queda en cuanto a la duración de años igual. Es decir, tienes que acabar los 3 años, he accedido a la petición de Arian y Arras para que acabes el contrato justo cuando acaban ellos. ¿Dentro de 3 años? Si dentro de 3 años, Arian, Arras, sus primos y Cus acaban contrato y podréis hacer lo que gustéis. Por supuesto que si queréis quedaros aquí, yo estaré encantado. Pero me temo que Arian y Arras no tienen esa intención. Agnoruk leyó el contrato, era el modelo ordinario de la compañía, ninguna novedad. Solo que en el papel de la notificación de su ascenso a capitán se necesitaban aparte de su firma otras 2. El semiorco firmó los papeles.
Luego Deboek firmó ambos documentos y le presentó a Gosburg el papel del ascenso. Ahora, para que tu ascenso sea oficial, necesitamos la firma de otro miembro fundador de la compañía. El Denge se levantó y firmó también el documento. Ahora sí que el señor Ko se sorprendió de verdad. Nunca había visto una caligrafía tan exquisita, hermosa, perfecta y equilibrada en cada trazo. Si le hubieran dicho que era fruto del mejor escriba de la corte de los elfos, se lo hubiera creído. Pero no comentó nada, ya que a Gosburg no le costó nada realizarla y Deboek quería que ambos se fueran ya de su vista, estaba saturado de ellos. Las plumas de un fénix dorado son como tus cabellos. Estúpido Denge. Deboek lanzó el cuenco a la cabeza de Gosburg, pero el Denge, gracias a sus rápidos reflejos, lo esquivó, lanzando una risotada enorme. Fuera de aquí los dos. Gosburg y Agnoruk escaparon corriendo del despacho del viejo mercenario, al tiempo que en su interior solo se escuchaban maldiciones. Pero Gosburg, inquirió el semiorco. Las plumas de un fénix dorado son como tus cabellos cuando la luz del alba los acaricia. Solo admirando su brillo, me doy cuenta de lo afortunado que es mi corazón, al ser correspondido por tu amor. Ambos empezaron a reírse a carcajadas. Deboek salió del despacho, su mirada podía haberlos fulminado en ese instante. La pareja no tentó más a la suerte y desaparecieron de su vista durante todo el día. Tras la gran pelea, los ánimos se calmaron y todas las compañías involucradas en el conflicto se centraron en prepararse lo mejor posible. Dentro de Almera las relaciones eran cordiales y además compartían proveedores comunes. En Domemba las cosas serían totalmente diferentes. Agnoruk se vio un poco abrumado con el ascenso. En realidad nunca había comandado a un grupo numeroso de soldados. Estaba acostumbrado a luchar por su cuenta o como mucho con una decena de guerreros. No tenía experiencia en grandes batallas. La ayuda de Gosburg, Kus, Arras y sus primos fue muy importante, sobre todo la de Arras, acostumbrado a la disciplina de las legiones del Imperio Negro, le dio buenos consejos, sobre todo lo esencial era una buena instrucción. Así que antes del alba Arras se levantaba con Agnoruk para entrenar y enseñarle los conceptos básicos de la estrategia militar. Una cosa llevó a la otra. Al final quedaron para celebrar un duelo, como revancha de aquel que tuvieron en Domemba hacia más de una década. Esta vez lo llevaron en secreto, llegaron a la armería los dos en silencio. En esta ocasión no tendrían ni público ni un molesto Denge como árbitro. Como siempre eligieron espadas de madera, con las de verdad el riesgo era demasiado alto. No hablaron, calentaron un poco antes de empezar. Cuando estuvieron listos se prepararon. No se sorprendieron al ver que alguien entraba en la armería y tomaba asiento al tiempo que encendía un cigarro. ¿Cómo sabías esto?, preguntó Arras al inesperado invitado. Sabe todo lo que le interesa, respondió Agnoruk. El invitado se mantuvo en silencio, estaba demasiado concentrado. Los dos semiorcos se pusieron en guardia. Unos nuevos espectadores imprevistos entraron en la armería. Arian con su hija en brazos, que al ver al pequeño Denge quiso ir a su lado. Gosburg apagó el cigarro de manera inmediata. También estaban Kus, Van Nus, Silkai y Deboek. Los dos contendientes miraron a los espectadores. Era imposible realizar el duelo sin público. Ariana empezó a sonreír por las muecas que le hacía Gosburg. Agnoruk meneó la cabeza y empezó el duelo. Arras estaba gratamente sorprendido. Agnoruk había mejorado mucho en su técnica. No era tan impetuoso, no dejaba que su extraordinaria fuerza ahora lo gobernara, era mucho más sutil, más consciente de que había que esperar el momento oportuno. Se notaba que había entrenado mucho en todo este tiempo y no le dio opción en el combate. El primer toque en el cuello llegó al cabo de 2 minutos de intercambios de estoques, una ligera cinta, un rápido movimiento y un tanto a cero. Todos estaban impresionados por la transformación de Agnoruk. Ya Vannus les había comentado que el semiorco no tenía nada que ver con el que había abandonado la compañía, los años de aventuras lo habían cambiado. Gosburg se había empeñado en que mejorara su esgrima, fue el motivo principal del viaje hasta la tierra de los Kendalis y al reino de las Amazonas. Empezó el segundo asalto. Arras de nuevo no tuvo opción, y eso que el príncipe, aunque casado y con una hija, no había dejado de practicar su esgrima, pero no era rival para Agnoruk. Arras lo intentó todo, golpes bajos, cintas a la cabeza, esquivar, desequilibrar y atacar, pero Agnoruk era más rápido, más ágil y más hábil. Parecía saber sus movimientos con antelación y siempre tenía la acción justa para contrarrestar sus ataques. Si sus primos orcos lo hubieran visto luchar no tendrían dudas, Agnoruk sería un nuevo Asura. El duelo acabó pronto.
Una sutil cinta por parte de Agnoruk, seguido por un golpe sobre la muñeca de Arras que esgrimía la espada y para finalizar un estoque certero en el cuello. Todos se quedaron en silencio impresionados. Hasta Ariana miraba embelesada la acción ganadora del duelo. Agnoruk soltó la espada de madera. Vannus empezó a aplaudir, al igual que Kush, Silky y Deboek. Luego se unieron Arian y Ariana. Arras fue a felicitar a Agnoruk. Es lo más increíble que he visto. Digno de una sura. No es nada, mi señor. Agnoruk hizo una reverencia con la cabeza. Arya los miró en silencio, aunque Agnoruk no se había criado con los orcos blancos, seguía honrándolo como un rey, a pesar de ser ahora un guerrero muy superior a Arras. Mientras que a Arras se le notaban los años, ahora tenía una barba cuidada que ya mostraba algunas canas, Agnoruk estaba igual o incluso parecía más joven. Era un detalle sutil, pero la herencia divina no pasaba desapercibida para los expertos ojos de la sacerdotisa. El duelo había durado mucho menos que el anterior, Kush y Deboek estaban francamente impresionados. Nos habías dicho lo mucho que ha mejorado, pero no esperaba algo así, comentó el mago. Gosburg sonrió levemente y se giró a ambos. No habéis visto nada. El día que acepte quién es en realidad, nadie lo podrá parar. El resultado del duelo se mantuvo en secreto durante mucho tiempo, no fue de interés que se supiera que Arras había perdido un segundo duelo contra Agnoruk. Aunque es cierto que corrió el rumor de la celebración de este segundo combate, nunca se mencionó quién fue el ganador. Al mediodía Deboek reunió a la plana mayor de la compañía, no podían demorar más la partida de sus tropas. Como era habitual en él, estaba todo perfectamente organizado. Al llegar a la reunión, se encontraron con un enorme mapa de la dorsal del dragón presidiendo la mesa. Sobre el mapa, a través de una serie de miniaturas, se indicaban los puntos estratégicos y el posible asentamiento de las tropas enemigas. Arian acompañaba a los capitanes en la reunión. Kritus estaba presente en calidad de consejero, al ser enano, aunque de las colinas, podía ayudar a predecir los pasos de sus primos. Deboek empezó con las explicaciones. Está claro que tenemos tres amenazas: en el norte los enanos de la dorsal del dragón, en el sur Ulvianor con sus ejércitos y en el oeste Sisia. Sisia nunca ha tenido un gran ejército, comentó Arras. Ya sabéis que está prohibido, pero lo que se cuenta es que Ulvianor ha comprado los servicios de las mejores compañías de mercenarios de Almera para apoyar al ejército de Sisia. Así que tenemos tres frentes que controlar. Efectivamente, nos sobrepasan en número y tenemos que dividir nuestras fuerzas. Una vez desembarquemos y lleguemos a Domemba, el plan será dejar a Agnoruk en el norte en las Minas Rojas. Kusakasmin, allí podrás defender la frontera sur. Silkai te situarás en el centro del reino, apoyarás a quien más lo necesite. Laurantas y Arras al suroeste, vigilaréis tanto el sur como el oeste. Arras, creo que te centrarás en el Castillo Negro. Mientras Laurantas estarás en el Palacio Real. Yo por mi parte me quedaré en el norte, Minas de Carare. Podré apoyaros en caso de necesidad. Todo el mundo hizo las anotaciones precisas. Agnoruk estaba un poco despistado, al menos tendría la ayuda de Kritus, Sabu y Gosburg. Debería enfrentarse al ejército enano y no estaba acostumbrado a luchar en galerías subterráneas. Justo ese mismo día regresó Mulak de su visita al Imperio Negro. Arian organizó una cena con todos los miembros de la compañía que habían participado en la aventura de la recuperación de la joya azul de Cisaria. Era la víspera de que los primeros mercenarios salieran embarcados. Arras junto con Laurantas encabezarían las primeras tropas. Todo estaba listo. La cena fue agradable, recordaron aventuras pasadas, comunes y en solitario. Gosburg, como siempre, fue el centro de atención. La cena la celebraron en una amplia terraza que tenía la compañía, donde Sabu podía sentarse. La velada se alargó más allá de la madrugada, disfrutaron de sus últimos días de paz. Mientras que Ariana dormitaba bajo los brazos de Vannus, Kritus descansaba la vista. Mulak relataba su visita a las llanuras áureas. Visitó a su padre Ilak, el tío de Arras, rey de la tribu de los orcos negros. En las llanuras áureas las cosas estaban estables, aunque el resentimiento contra el emperador continuaba. La muerte de Arrabacaras y sus legiones no se había olvidado, pero Ilak aceptó con resignación la comunicación de Mulak. ¿Qué comunicación?, preguntó Agnoruk. Arian cogió de la mano a Arras, quien habló al fin sobre una decisión que ya estaba tomada. He llegado a un acuerdo con el emperador.
renunciaré a mis derechos y reconoceré al rey actual de los Sinerthi. ¿Cómo? Es un traidor. No vale ni la mierda de Troul seca. Lo sé, pero Arian me ha hecho recapacitar. Volver a las llanuras áureas no solucionaría nada, solo complicaría más las cosas. A cambio el emperador perdonará a los primos de Arras que podrán regresar a las llanuras áureas con su familia. Al renunciar Arras a sus derechos, ellos quedan libres de su promesa. Completó Arian la frase de su marido. No lo entiendo. La verdad. Arian tiene una labor más importante que una simple lucha de poder orca. Tiene que restaurar el culto a Elaban en toda Sanaris. Sentenció Arras. Restablecer el culto de Elaban. Agnaruk giró la cabeza para ver cómo Gosburg roncaba borracho perdido, luego murmuró algo en voz baja malhumorado. Arian intentó tranquilizar al semiorco, quien se sentía engañado. No has vuelto por casualidad, te quedaban 3 años de contrato, lo que nos queda al resto. Una vez terminado ese periodo todos abandonaremos la compañía. ¿Tú sabías esto, Kush? Preguntó Agnaruk al mago para cerciorarse de que lo que escuchaba era realmente cierto. El mago sonrió levemente, parecía esperar la reacción del semiorco, mientras daba una calada a su pipa para intentar suavizar el tono de la conversación. Sí, estaba presente cuando le dimos la noticia a Deboek, casi se desmaya, pero la aceptó, no le quedaba otra. Fue entonces cuando decidimos ir en tu busca. ¿Gosburg lo sabe? Lo decidimos entre todos los del grupo de Tripulia, pero también estábamos todos de acuerdo en que teníamos que ser el grupo completo de nuevo, faltabas tú. ¿Y cuándo termine la guerra? Agnaruk era muy agudo, raramente una guerra del hierro duraba más de 1 año para bien o para mal y entonces les faltarían 2 años de servicio, algo no encajaba en el relato. Arian sonrió enigmáticamente al tiempo que bebía un poco de vino, no era tan fácil engañar al semiorco. Falta concretarla, pero seguramente nos quede una última misión más Agnaruk. Luego podrás retirarte para vivir tus días tranquilamente en Valle Nevado. ¿Qué me estáis ocultando? Algo sabían, aunque no querían decirle nada, el trío se intercambió miradas de complicidad, pero fue Arian quien zanjó el asunto. Lo sabrás a su debido tiempo. Primero acabemos con Ulvianor de una vez por todas. No hablaron más del tema y la velada terminó con esa conversación. Se despidieron, Agnaruk llegó a sus aposentos. Una de las ventajas de ser capitán es que tenía derecho a una habitación individual. Pesadamente se tumbó en la cama, no tenía sueño puesto que estaba más pendiente de regañarse a sí mismo, qué ingenuo era. Arian, Arras y Kush, seguramente Gosburg también, lo habían planeado todo. Algo muy importante debía ser. Para considerar ese secreto como la última misión de despedida de todo el grupo. Ninguno de los 3 le contarían nada y era una tontería forzar las cosas para saber más sobre esa última misión. Ahora debía centrarse en la futura guerra. Luego ya vería lo que el destino le depararía. Pero no tenía buenas sensaciones, eran las mismas que hicieron que se aislara en Valle Nevado. Cumplir su destino implicaría la desgracia de muchos, era algo que él no quería hacer y no lo haría, antes acabaría con su vida. Estaba harto de tanto sufrimiento y muerte sin sentido. De todas formas debía seguir el plan de Arian y confiar en ella para poder vivir en paz el resto de sus días en Valle Nevado.